bendice y fortalece y consuela a tu iglesia aquí presente. Llénanos de gracia, trae consuelo, trae sanidad, trae fortaleza, trae, Padre, alegría a cada uno de tus hijos, Padre. Tú eres nuestra gloria, Padre. Bendito y alabado seas, Padre. Que tu palabra, Padre, pueda fluir y ser puesta en nuestros corazones y que pueda producir al 100 por uno, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios, nuestro refugio, es el tema que vamos a compartir en esta mañana. Y vamos a considerar uno de los aspectos más importantes en cuanto a lo que es la devoción de la vida cristiana y poder entender, hermano, cuál es el mayor privilegio que tenemos después de que hemos sido redimidos. Después de que alguien ha sido redimido, cuál es el mayor privilegio que tiene. Y es, hermano, el de alabar y adorar a Dios. Ese es el mayor privilegio. Es el reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz por nosotros, es el reconocimiento del amor de Dios por nosotros. Así que nuestro privilegio más grande, hermano, es el de adorar a Dios. De hecho, Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3, le dijo a la mujer samaritana que ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Adoración. Y es en este punto, hermano, donde la iglesia tiene que hacer un alto y reconocer, hermano, su necesidad y su dependencia plena de Dios. Conocer a Dios, amar a Dios y seguir a Dios es el privilegio más grande que tenemos. Que cada uno de nosotros se convierta en un adorador al Señor. Y para ello, el Señor, hermano, nos ha introducido y nos ha revelado uno de los libros más maravillosos que hay en la Biblia, que es el libro de los Salmos. Los libros de los Salmos nos enseñan, hermano, precisamente eso, cómo ser un adorador. El libro de los Salmos nos enseña cómo adorar a Dios y llevar una vida de victoria. Los salmos, hermanos, son el idioma del cielo. Cuando uno va a vivir a otro país, lo primero que tiene que aprender es el idioma y la cultura. De igual manera, cuando nosotros venimos a Cristo y estamos en Cristo, tenemos que aprender el idioma y la cultura del reino. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos es el idioma del reino, es la cultura del reino, es lo que nos enseña. Y es importante que nosotros nos desarrollemos en ello. Si Dios lo permite, pues vamos a estudiar los 150 salmos, pero ya comenzamos el día miércoles a considerar este aspecto. Ahora vamos a profundizar en estos salmos. Vámonos al Salmo 1, con el que comenzamos el miércoles pasado, y vamos a entender algo más. ¿Cómo se conocen los salmos? Los salmos se conocen como el abrigo del Altísimo. Esos son los salmos. Vamos a conocer no tanto su doctrina o su teología, no, sino su revelación. ¿Qué es lo que nos enseñan los salmos? A ser adoradores, a vivir una vida que agrade al Señor y a vivir una vida de victoria. Es a través de los salmos como nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor y empezamos a descubrir y a entender, hermano, cuán grande y cuán glorioso es nuestro Dios. El libro de los Salmos, del versículo 1, dice en la primera palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tomemos la palabra, la primera palabra, que es bienaventurado. La palabra bienaventurado, dijimos el miércoles, que viene de la palabra Baruch. Es una palabra hebrea que implica, hermano, bendición. Pero, hermano, no es una bendición común y corriente. Es una bendición que viene del cielo. De hecho, hermano, la palabra bienaventurado significa buena vida o aprobados por Dios. Cuando dice el Salmo, de hecho, los 150 salmos comienzan con esta palabra: bienaventurado.
buena vida, aprobado por Dios. La palabra bienaventurado en su forma dinámica está hablando de vencedor. Aquel que conoce a Cristo es un vencedor. Aquel que está en Cristo es un vencedor. Aquel que se mueve en Cristo es un vencedor. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence. Todo lo que permanece en Dios vence. Y es ahí donde la iglesia tiene que fortalecerse, crecer y llenarse. La palabra bienaventurado, en su palabra Baruch, significa buena vida o aprobado por Dios. No habla, hermano, de la alegría que dan las cosas materiales, no, sino que habla de la felicidad, que también, hermano, es el resultado de una satisfacción profunda. Una cosa es que algo me produzca alegría y otra cosa es algo que me produzca felicidad. Dios no vino a producirnos felicidad a través de alegría, a través de las cosas materiales. Él vino a producir nosotros felicidad como consecuencia de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Habla de una satisfacción, de paz interior, de una conexión con Dios que da como resultado bendiciones presentes y bendiciones futuras. Lo que hemos recibido como consecuencia de ir a Cristo no se compara con lo que viene más adelante. Es menester de cada uno de nosotros que entendamos que en la medida que vamos alimentándonos de la palabra, que en la medida que vamos conociendo la palabra y dejamos que ella nos hable, todo lo que es el favor del reino, la cultura del reino y las palabras del reino son nuestras. Y esto, hermanos, nos prepara para poder caminar con autoridad en esta tierra. Nos prepara para ser más que vencedores y enfrentar y avergonzar al enemigo. Dios nos creó con dos cosas, con dos propósitos. Uno, para ser adoradores, y número dos, para vencer al enemigo. Dios estableció a la iglesia cuando dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dice, no podrán prevalecer contra ella. Significa que la autoridad que le ha sido dada a la iglesia es grande y tenemos que descubrirla y descansar en ella. Pero no podemos tener autoridad si no conocemos la palabra de Dios. La autoridad no trata del que grita o hace más ruido, no, la autoridad trata de conocer a Dios y hablar en el nombre del Señor. Es una autoridad delegada como consecuencia, hermano, de nuestra entrega y de nuestra dependencia de Dios para todo. Por eso el salmista dice, bienaventurado el varón. Esta palabra bienaventurado, hermanos, debe de marcar nuestra vida. Y está hablando de una persona que ha sido aprobada por Dios y habla de una buena vida. Dios nos ha llamado a tener una buena vida. Y esta, hermano, solo se consigue cuando estamos al abrigo y morando en el Altísimo, cuando estamos a la sombra y al abrigo del Altísimo. Esta buena vida solo la va a encontrar permaneciendo en el Señor. Y la Biblia y en el libro de los Salmos nos hablan de cómo acercarnos a Dios. Nos habla de ese camino que debemos de recorrer para acercarnos al Señor. Él cambia nuestro lenguaje por su lenguaje. El libro de los Salmos, como les dije, es el lenguaje divino y tenemos que aprenderlo para poder tener autoridad en la tierra y para exaltar al Señor que está en los cielos. Los salmos, hermanos, no son poéticos, son realidades que se encarnan en la experiencia nuestra y nos dan la victoria en las tres áreas, porque la palabra bienaventurado implica feliz o bendecido tres veces. O sea que somos bendecidos en el cuerpo, somos bendecidos en el espíritu y somos bendecidos en el alma. En esas tres áreas Dios quiere que tengamos una buena vida, porque la buena vida, hermano, no solamente es tener cosas, es tener a Dios. Muchas veces cambiamos a Dios por cosas, muchas veces cambiamos lo eterno por lo temporal, muchas veces cambiamos lo que vemos por lo eterno. Y eso es algo, hermano, que tenemos que saber diferenciar. La felicidad
no es lo mismo que la alegría. La alegría es algo temporal. La alegría es lo que alguien pasa cuando está en una reunión, cuando está en una fiesta, cuando está compartiendo un momento bonito. Esa es alegría. Pero la felicidad es algo permanente, es algo que se aloja en nuestro corazón. Y a esa persona Dios le llama bienaventurado. ¿Quién es un bienaventurado? El que se ha quedado con Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 20. Vamos a comenzar ya a desarrollar el Salmo 1 y vamos a apoyarnos de Proverbios capítulo 16. Mire lo que dice el versículo 20. Póngale atención, porque estas son instrucciones que tenemos que aplicarlas. Es algo que tenemos que llevarlo a nuestro corazón para que funcione. Solo conocerlo no funciona. Tenemos que aplicarlo. Y mire qué sencillo. Proverbios 16. Mire lo que dice el versículo 20. El entendido, ¿el que dice? En la palabra, ¿qué dice? Hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Sencillo. Esto, hermanos, tenemos que ponerlo en la práctica. Miren, el entendido en la palabra. Ahora, ¿qué significa? Que tengo que leerla. Y en la medida que yo estoy leyendo, el Espíritu me la va revelando. No es que voy a ir a un instituto teológico o que alguien con mucho conocimiento me va a explicar la palabra. No, el Espíritu Santo supera todo esto, cualquier enseñanza académica. Y es ahí, hermano, donde la palabra cobra vida, donde tiene valor. Y una de las cosas que tenemos que produce la palabra es entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, saber escoger algo que a Dios le honre. Por eso dice, el entendido en la palabra de entrada hallará el bien, hallará el favor, hallará la presencia del Señor. Y el que confía en Jehová, allá en el cielo lo llaman bienaventurado. No hay cosa más bella, hermano, que caminar a la sombra y al abrigo del Altísimo. Ese bienaventurado. Es importante que veamos que son pequeñas palabras que si las aplicamos hacen grandes cambios en nuestra vida. Cada hombre, cada mujer de Dios tiene que ser entendido en la palabra. Tiene que saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Salmo 84. Miren lo que dice el Salmo 84. Gloria a Dios. Salmo 84, versículos 4 y 5. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. La palabra de Dios tiene como propósito el de marcar y labrar nuestro corazón, de marcar el nombre de Cristo en nosotros y labrar el camino para la vida eterna. La palabra tiene que dejar una huella indeleble en nosotros, tiene que tener una marca. Hermano, usted y yo somos hijos de Dios y tiene que descubrir qué hace un hijo de Dios, cuál es la autoridad, cuál es el alcance de un hijo de Dios. Alguien, hermano, que es guiado por la poderosa mano del Señor, y la Biblia lo llama bienaventurado. Mire qué tremendo. Bienaventurado los que habitan en tu casa. Ahora, anteriormente se edificaba un templo para Dios. Hoy, hermano, la casa de Dios, ¿quién es? Somos nosotros, es usted. Usted y yo somos la morada de Dios. Y Él, hermano, no tiene que ser una visita. Él tiene que morar, Él tiene que vivir. Por eso dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que han hecho una familia, una comunión, los que están permanentemente con el Señor. Los que, hermano,
ponen delante de Él toda su vida. La vida cristiana no es algo que se vive por momentos o por ocasiones, se vive permanentemente y en cualquier lugar donde estamos. Y es ahí pues donde la cristiandad nos ha quedado en deuda. O sea, porque en los templos se llenan y hay santidad y hay hermosura y hay un derrame de bendiciones. Pero cuando salimos, ¿en qué nos convertimos? ¿Seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos siendo las mismas piedras vivas? ¿O solamente seguimos siendo piedras? ¿Cuál es la diferencia? Cristo. No cambia la piedra, seguimos siendo la misma piedra. Pero ¿cuál es la diferencia? Una piedra viva. Algo que tiene, hermano, el sabor y el olor de Cristo. Por eso dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dios viene por una iglesia en cuyo corazón está Cristo. Dios viene por una iglesia en cuyo corazón está la palabra de Dios y la honran. Tenemos que, hermano, no solo tener un buen concepto de la palabra de Dios, no. Tenemos que aplicarla en nuestra vida, porque si no, solamente sería un libro religioso con buenas enseñanzas morales, pero que no tiene impacto o incidencia en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que afectar mi mente, mi corazón y mis acciones. Si no, no tiene sentido, hermano. La Biblia tiene el poder de transformar al ser humano y vestirlo a la imagen de Dios. Y ese hombre llamado bienaventurado. Miren lo que dice el Salmo 128. Nuestra comunión con Dios es el resultado, hermano, de haber aceptado su mensaje, de haberlo puesto en nuestro corazón. Salmo 128. Miren lo que dice el versículo 1. Bienaventurado. ¿Una gente especial? No. Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus... Hay dos maneras de vivir en esta tierra: a mi manera o a la manera de Dios. Hay dos maneras de educar a nuestros hijos: a mi manera o a la manera de Dios. ¿Cuál cree que será mejor? El hombre insiste en vivir a su manera. Mire cómo estamos. Solo eche un vistazo a cómo está el mundo, hermano. Es el resultado de una cultura que se ha apartado de Dios. El mundo se aparta de Dios a pasos agigantados. El mundo, hermano, no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque cree que ellos están haciendo las cosas bien. Pero cuando venimos y vemos la realidad es otra. Solo podemos vivir la vida de dos maneras: a mi manera o a la manera de Dios. Por eso repito el Salmo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Aquel que teme a Jehová es bendecido y guardado y protegido por Dios. El que teme a Jehová, hermano, tiene a alguien que lo defienda. Bienaventurado el que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y no hablamos de temor de miedo, no, sino un temor reverente, algo que me hace, hermano, sentir su presencia en cada momento. Váyase al Salmo 112, hablando siempre del temor de Dios. Mire lo que dice el Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué es lo que produce alegría al hombre? ¿Qué es lo que le produce felicidad al hombre? Si no es Dios, está en un problema. ¿Por qué? Porque siempre va a seguir teniendo sed. Hermano, el mundo puede dar felicidad, el mundo puede dar alegría,
pero siempre se va a quedar corto. La verdadera felicidad, la verdadera alegría la da cuando hemos encontrado al Señor. Y hermano, hay situaciones difíciles que van a llegar a nuestra vida y Dios las permite precisamente para eso, para que en ese dolor, en esa dificultad, encontremos a Dios. Conocer a Dios en la experiencia diaria del dolor, del quebranto, de las puertas cerradas, del fracaso, nos lleva a una realidad que todo hombre tiene que descubrir. Somos necesitados de Dios. Todo mundo. El problema es que unos no lo han descubierto y tratan de cubrir esa necesidad haciendo otras cosas. Somos necesitados de Dios. Y cuando descubrimos eso, sabemos en qué ruta caminar. Por eso la Biblia lo llama bienaventurado el hombre que teme a Jehová. De hecho, la verdadera hombría consiste en reconocer que necesitamos de Dios. Un hombre verdadero reconoce sus necesidades, reconoce sus debilidades, reconoce sus fracasos y los enmienda, no por sus fuerzas, sino por su clamor y su búsqueda de Dios. Todo el mundo desea las cosas buenas, pero lo busca de una manera equivocada. Todo el mundo quiere ser feliz, pero lo busca en el lugar equivocado. Todo el mundo quiere tener paz, felicidad y vivir bien, pero lo está buscando en el lugar equivocado. Todo lo que el hombre desea se encuentra en Cristo, se revela en su palabra y es mostrado a través del Espíritu Santo. Cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera la puede entender, pero no todos reciben la luz de la revelación de la palabra. Porque una de las cosas que debe producir en nosotros el vivir la vida cristiana es temor de Dios. El temor de Dios es como un freno que no hace, hermano, que la carne haga lo que quiera. Nuestra naturaleza carnal ahí va a estar, pero cuando la palabra de Dios tiene autoridad, la carne se detiene. ¿Cuántas cosas quisiéramos hacer nosotros? Pero la palabra nos dice qué hacer y qué no hacer. Y en la medida que nos llenamos de la palabra de Dios, tenemos autoridad sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Aquel que no tiene autoridad, los pensamientos lo dirigen, su carácter lo controla, sus emociones lo gobiernan. Y nosotros tenemos que estar por encima de todos ellos. Todos tenemos un mal genio, pero cuando dejamos que ese mal genio nos controle, wow, nos desbordamos. Una cosa es tener mal genio y otra cosa es que el Espíritu controle ese mal genio. ¿Me voy a ser una buena persona? No. Me voy a ser alguien que depende de Dios. Alguien que está permanentemente buscando al Señor. Por eso dice, bienaventurado. Ya les dije lo que significa eso, vivir bien, aprobado por Dios. Es alguien que está en comunión con el Señor, alguien que el cielo lo mira. 119, Salmo 119, versículos 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino. Y esto es algo muy importante. La palabra perfecto no habla de algo impecable, habla de algo más serio, habla de madurez. Maduro. Cuando dice bienaventurados los perfectos de camino, dice bienaventurados los maduros en su manera de caminar. Alguien que aprende de sus errores. Un maduro, hermano, piensa antes de hablar. Alguien que ha sido, que está creciendo, es una persona madura. Es alguien que está dependiendo de Dios. Alguien que no se apoya en sus emociones. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son ellos? Los que andan en la ley de Jehová. 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cuándo es que se disfruta más un vaso de agua? Cuando lo deseamos, cuando tenemos sed. ¿Cuándo es que disfrutamos más a Dios? Cuando tenemos sed de Dios. Y eso, hermano, nace al momento que nos sumergimos en la palabra de Dios. Los salmos nos están guiando, hermano.
hacia la manera correcta de cómo vivir para el Señor. Regresemos al Salmo 1 y vamos a seguir viendo. Bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí comienza la Biblia diciendo lo que no tenemos que hacer. De entrada nos dice el salmista que vamos a ser bienaventurados si no hacemos estas cosas. 3 cosas que tenemos que evitar. Número 1, andar en consejo de malos. Número 2, andar en camino de pecadores. Y número 3, sentarse en silla de escarnecedores. Y esto es algo tremendo, hermano, porque ¿qué es un malo? ¿Qué es andar en consejo de malos? El malo, se lo resumo, es uno que se revela a la voluntad de Dios. La maldad consiste en revelarse a la voluntad de Dios. ¿Qué es un pecador? Alguien que no toma en cuenta la palabra de Dios para su vida. ¿Y qué es un escarnecedor? Alguien que se burla de la palabra de Dios. Alguien que se burla, como dirían, de las cosas de Dios. Alguien que se burla de las cosas que no entiende. 3 cosas que tenemos que evitar. El que anda en consejo, el que no tiene, el que no recibir consejo de malos, no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. El malo, como les dije, es uno que se revela a la voluntad de Dios, alguien que se opone, alguien que no considera como algo importante este libro. No tomar en cuenta el consejo de Dios es malo, no solo para mi vida, sino para los que están a mi alrededor. Y sabían ustedes que el diablo nos quita las cosas excelentes por cosas buenas. La Biblia nos habla de una vida excelente. El diablo nos muestra algo bueno. Y muchas veces dejamos lo más por lo menos. Creemos que lo que está a nuestro alrededor, lo que está a nuestra vista, es mejor de aquello que no vemos. La Biblia nos habla de caminar por fe. La Biblia nos habla de esperar por fe. La Biblia nos habla de declarar por la fe. Y esto, hermano, es muy diferente a lo que vemos, entendemos o queremos. Y la Biblia llama consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, aquel que se revela a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, hermano, ceso de hacer mis planes, ceso de tomar mis decisiones y espero a oír y a ver el mover de Dios en mi vida. Nunca, hermano, nunca aquel que hace la voluntad de Dios le va a ir mal. Aunque aparentemente pueda sentir que las cosas no le están yendo bien, si aprendemos a esperar en la voluntad de Dios, el final será perfecto. Tenemos que ser adiestrados en eso. Entonces, bienaventurado el varón, número 1, que no anduvo en consejo de malos. Nos vamos a evitar muchos problemas. Hermano, no es lo mismo evitar un problema que solucionar un problema. Y Dios nos llama no a solucionar problemas, sino a evitar los problemas. Dice el libro de los Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. Mira, nada nos llega por casualidad. Todo después usted nos advierte con anticipación que las cosas vienen. Y nosotros tenemos que ser sabios. De ahí la necesidad de permanecer en la palabra, porque nos hace estar alerta por lo que está ocurriendo en el mundo. Si usted quiere saber, hermano, cómo enfrentar lo que está pasando en el mundo, vengamos a la palabra. Los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial, hermano, nos están indicando una sola cosa: Cristo ya viene. Entonces, oremos por la paz del mundo. No, hermano, ore para que el Señor venga.
Porque la paz se quitó desde hace mucho. ¿Cuándo fue que se quitó la paz de este mundo? Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva tomaron su propia decisión. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Eva, a Adán y Eva? De todo lo que está aquí pueden comer, menos el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. De ese no comerás, porque el día que comieres, ese día morirás. ¿Y qué hicieron? Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Desde ese momento se perdió la paz en el mundo. El hombre tomó sus propias decisiones. De hecho, hasta el día de hoy, el hombre sigue tomando sus propias decisiones y estamos muy lejos de la paz. Solo Cristo trae verdadera paz. Solo Él nos hace, hermano, nos hace que comamos del verdadero árbol, del árbol de la vida. Y esta vida está en Cristo. Por eso, hermano, primer consejo, no andar en consejo de malos. Su único consejero es la palabra de Dios. Amén. No pida consejos a los inconversos. No pida consejo a esto, porque hasta psicólogo se ha vuelto volado. Sí, hermano. Ay, estoy deprimida. ¿Qué hago? Le pregunta. Muérete, le dice el celular. Hermano, es importante. Hemos llegado a un punto en que la gente depende tanto de este aparato que no hace nada si no ha hablado primero con Siri. Es tremendo y caótico la condición. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de esto, hermano? Y eso es tremendo. ¿Quién cree que está detrás de la inteligencia artificial? ¿Quién cree que está detrás de la tecnología? ¿Quién cree que está detrás de la innovación? El árbol del conocimiento y de la ciencia y del bien y del mal. ¿Quién cree que alimenta ese árbol? El enemigo. Ahora, ¿quiere decir que no vamos a usar esto? No, hermano, úselo para la gloria de Dios. Pero para esto necesitamos sabiduría. Con esto usted se comunica con el mundo. Con esto me comunico con Dios. Y usted y yo tenemos que vivir permanentemente comunicados y conectados con Dios. Es más, esa señal nunca se va a caer, ¿no? Ese wifi siempre va a estar conectado. Mientras nosotros doblemos rodillas, siempre vamos a estar conectados con Dios. Y vamos a encontrar el consejo que nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No caminemos como camina el mundo. No hablemos como habla el mundo. No hagamos lo que hace el mundo. Es más, seamos ejemplos al mundo. Y esto no se refiere a que nos vamos a hacer beatos o super hiper santos. No. Con nuestra manera de hablar hace la diferencia. De hecho, un buenos días con el Espíritu Santo le da vida a otras personas. Porque hoy ya está ni eso, oye, ¿verdad? Y si le dicen buenos días es porque la empresa se lo exige, no porque alguien lo quiera hacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos enseñaron en la casa nuestros padres? Saluden siempre. ¿Y cómo entran ahora? Buenos días. Todos ahí con la mirada quieren decir algo, como que le dan rayos, ¿verdad? Se ha perdido algo tan sencillo, se ha perdido. Y si algo tan pequeño se ha perdido, el resto también se ha perdido. ¿Dónde recobramos los valores? ¿Dónde recobramos los principios esenciales que nos hacen, hermano, ser lo que Cristo quería que fuéramos? En la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que evitar andar en el camino de los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Alguien que no toma en cuenta la palabra de Dios. Alguien que se puede burlar de usted porque usted dice que cree en Dios. De hecho, en los círculos académicos, qué difícil es presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque la tecnología y el conocimiento quiere sobrepasar a algo tan sencillo que se llama una vida de fe, la cual prevalece
en medio de todo. De hecho, el hombre más sabio sobre este planeta era un hombre que creía en Dios. Ya hablamos de Salomón. ¿Cometió errores? Claro que cometió errores, pero era el hombre más sabio sobre este mundo. Qué importante que podamos considerar el consejo de Dios como algo radical en nuestra vida. De hecho, el único consejo. Si después de consultar a Dios o que Dios le dice algo, voy a pedir una segunda opinión, usted no ha entendido el mensaje de Dios. Lo que Dios ha dicho supera lo que cualquier humano nos puede decir, porque solo Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Él nos hizo y estamos en sus manos. Él es nuestro Dios y nosotros somos su creación, hombres y mujeres que hemos sido puestos para adorar a Dios por sobre todas las cosas. Él es nuestro refugio. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Es una bendición para nuestras vidas. Queremos descansar en ella, queremos nutrirnos en ella, queremos ser fortalecidos en ella, queremos crecer por ella, Padre. Oh Padre Celestial, llénanos con tu Espíritu Santo. Muévenos, Padre, a conocer, a entender y a amar tu palabra, a vivir por ella. Queremos descansar por completo en la plena revelación que encontramos en tu palabra. Y lo primero que encontramos en la palabra es Cristo es Dios, es nuestro Señor. Por eso, Padre, nuestra vida es tuya, nuestra vida es para ti, Señor. En ti descansamos. Eres nuestra fuerza y nuestra gloria. Y el que un día vendrá por nosotros. Queremos, Padre, hacer de ti nuestro refugio. Ponemos nuestras cargas en tus manos. Queremos aprender, Señor, a hablar el idioma del Rey. Los salmos son el idioma del Rey. Queremos hablar conforme esa bendita revelación. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Eres nuestra esperanza, nuestro gozo. Oh Señor Jesús, consuélanos, Padre, con toda consolación. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre.